Buenos días y bienvenidos a nuestro último evento Vistage Latam Conversa de este año. Y hoy vamos a abordar el tema negocios con impacto. Bueno, van a poder conocer de mano de líderes de prestigiosas empresas B cómo innovar en la forma de hacer negocios buscando soluciones a los principales desafíos sociales y ambientales. Para el panel de hoy tenemos un moderador de lujo y quiero darle la bienvenida a Alejo Cantón. Alejo es fundador y director de Vistage Argentina. Como les decía, Alejo va a moderar el panel de hoy y luego, como siempre, van a tener la posibilidad de hacer preguntas. Entonces vamos a tener un panel por unos 40-45 minutos y luego van a hacer sus preguntas en la sección Q&A o preguntas y respuestas. En la parte de abajo de la pantalla de Zoom pueden hacer sus preguntas. No esperen al final, a medida que ustedes tienen preguntas durante el encuentro, vayan preguntando, vayan escribiendo sus preguntas y los últimos 15-20 minutos los dedicamos a contestarlas. Entonces, a medida que les surjan, ustedes las van escribiendo. Entonces, ahora sí, si les parece, voy a presentar a nuestros dos empresarios invitados del día de hoy. Él es licenciado en Administración, un emprendedor con más de 15 años de recorrido, es miembro Vistage desde el 2018, es fundador de Temple Bar y de Bosque Gin, es miembro del board de la ONG Reforestar. Bienvenido, Facundo Imas. Y ella es empresaria B, se formó en gestión estratégica y liderazgo empresarial. Es la tercera generación en liderar a la empresa familiar. Es presidenta ejecutiva del grupo Limpio Lux y copresidenta de Sistema B Internacional desde este mes de octubre. Así que bienvenida, Cecilia Peluso. Si les parece, entonces ya les paso micrófono y los dejo que arranquemos con el panel del día de hoy. Gracias por estar. Muchas gracias, Guada, y bienvenidos Ceci y Facu. Me alegra mucho verlos. Gracias por estar este ratito con nosotros y compartir su experiencia. Y como para redondear la presentación que Guada hizo recién, me gustaría pedirles que brevemente nos cuenten un poquito más de ustedes. Composición familiar, a qué se dedica la empresa. Eh, Me parece que Cargo ya lo dijo Guada, pero por lo menos eso, ¿no? Algo de ustedes personal y para que conozcamos un poquito mejor a las empresas. Ceci, ¿quieres empezar? Bueno, perfecto, arrancamos entonces. Muchas gracias a todo el equipo Vistage por esta preciosa invitación. Gracias Alejo y gracias Facu por compartir, nos vamos a conocer también mejor. Bueno, yo soy mamá de dos adolescentes de 14 y 16 años. Creo que es mi rol más desafiante en este momento de mi vida porque, bueno, siendo mamá uno no deja de aprender, así que la adolescencia es una etapa muy desafiante, divertida también, así que el tema de la comunicación es muy importante. Sí, soy tercera generación. Mi abuelo hace más de 70 años, él era hijo de inmigrantes italianos, un emprendedor nato, tenía distintas cuestiones para sostener a su familia y ganarse la vida. Y una de ellas fue tener una máquina de Electrolux, que era una ilustradora de 3 discos. Muchos todavía las conocemos, quienes tenemos más de 45 años, las hemos visto, esas ilustradoras en casa. Eh, Iba por el centro de Buenos Aires intentando vender esa máquina, no tenía mucho éxito y un día se le ocurrió, como buen emprendedor, ofrecer el servicio de limpieza y así empezó esta compañía, que este año cumplió 58 años como sociedad anónima. Inició siendo una empresa de limpieza. Hoy tenemos otra escala, otro impacto. Nuestra compañía es un grupo de Facility Services, que es llegar a nuestros clientes con una propuesta de valor de servicios complementarios, en donde está incluida la higiene, el mantenimiento edilicio, los servicios de logística, indumentaria corporativa, entre otras soluciones. Pero muy presente en nuestro ADN, poner en el centro de todas nuestras decisiones a las personas. Mi abuelo siempre decía que si él podía sostener a su familia, todas las personas que estuvieran en la empresa, él quería que pudieran desarrollarse personal y profesionalmente, así que todos nuestros esfuerzos están puestos en esto. Somos una compañía de mano de obra intensiva, entonces contratamos personas
que vienen de situaciones de vulnerabilidad. Después les cuento un poquito más sobre esto. Así que de ahí vengo. Desde que soy chiquita juego a la mamá y a la oficina. Para mí es un legado elegido y lo llevo adelante con mucho orgullo, inspiración por el pasado, pero un gran y enorme desafío por lo que viene en este mundo tan cambiante que estamos viviendo. Muchas gracias, Ceci. Facu. Bueno, ¿cómo están? Bueno, también agradecer por la invitación. Lindo poder estar acá y contar un poco también la experiencia que fuimos teniendo. Bueno, soy Facu Ima, soy fundador y CEO hoy de Grupo Temple. Arrancamos hace unos 14, 15 años con un primer bar. Nada muy innovador, digamos, lo que tal vez alguien que termina la facultad, creo que a muchos se le ocurre. Arrancamos con un primer bar, pero con la idea de crear una marca y de hacer algo más grande. Y bueno, hoy nos dedicamos sobre todo a la industria de las bebidas, creamos marcas de bebidas como Temple, como Bosque. Temple es una cerveza craft, estamos muy enfocados sobre todo eso, en las bebidas artesanales, en procesos artesanales, en cerveza, en gin, en vermú, y estamos también en todo el rubro de gastronomía. Yo tengo 40 años, soy licenciado en administración, eh, vivo en Buenos Aires. Nací en La Pampa, nací en el interior, me vine a estudiar a Buenos Aires y me fui quedando acá. Eh, Estoy con Anita, tenemos tres hijos, de 9, de 6 y de 2 años. Intenso también, o sea que es el laburo, me encanta emprender mucho, me encanta emprender y creo que también la familia es gran parte de eso. Eh, bueno, y soy miembro de Vista ya hace unos 5 años, como contaban recién, y ya hace varios años, que lo iremos contando después, en cada una de las empresas eh, me picó mucho el bichito del impacto que generábamos y demás, o sea que también venimos transitando eso hace un tiempo y en algunas de las empresas también certificado como empresa B. Ok. A ver, para ir metiéndonos en tema, me quedo con vos, Facu, y después voy a Ceci. ¿Cómo definirías un negocio o empresa con impacto? Yo creo que principalmente es un negocio o una empresa consciente, ¿no? Consciente de, bueno, valga la redundancia, pero consciente del impacto que genera, que no es solamente la rentabilidad, sino entender que cuando nos metemos en ese camino y tenemos una empresa que tiene empleados, que compra a proveedores, que eh, le llega cierto producto a sus clientes, es como realmente ser consciente del impacto que eso genera a nivel social, a nivel ambiental y a nivel económico. Entonces, para mí, esa conciencia es la que te permite también después poner objetivos que, que sean un poco más amplios que el que tal vez uno muchas veces arranca, ¿no? Ceci. Bueno, para mí un negocio con impacto, sin repetir lo que nos trae Facu, es ese negocio que nace como una solución ante los problemas que hoy el mundo tiene por delante en términos de inequidad social y crisis climática. Y que si no nace con ese gen puede convertirse, transformarse en un negocio de impacto, entendiendo que la rentabilidad económica es el aire que respiramos, pero cuando medimos ese éxito por el impacto social y ambiental que generamos, entonces se transforma en un negocio de impacto positivo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante poder abrir esa comunicación puertas adentro de las compañías para tener conversaciones valientes y entender cuál es nuestro propósito, nuestro para qué queremos crecer y si estamos contribuyendo a las necesidades que hoy el planeta nos está demandando. Ok, vamos a hablar más de la empresa, pero me interesa preguntarles primero de ustedes. ¿Qué les pasó? Voy con vos, Ceci, primero. ¿Qué les pasó a cada uno que hizo que se interesen en este tema? Ceci. Bueno, a ver, yo vengo como
si quieren, desde mi educación, desde mi formación y hasta desde mi hogar, con un mindset de lo que significa el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo, el salir adelante y el entender que no todas las personas tienen las mismas oportunidades para hacerlo, ¿no? Entonces, desde que yo empecé a trabajar en Limpiolux, había muchas cuestiones que tenían que ver más con lo formal, con la administración de personal o con la salud de nuestros colaboradores. Y entonces ahí empiezo yo un poco a profundizar más de qué hablamos cuando hablamos de desempeño, de qué hablamos cuando hablamos de productividad. Las personas que trabajan con nosotros en el 42% de los casos es su primer empleo formal, en el 60% de los casos no llegaron a la terminalidad educativa, secundaria y primaria, y en el 82% de los casos provienen de barrios vulnerables. Entonces, está muy presente para nosotros cuáles son esas condiciones para generar oportunidades. Entonces, un poco motivada por este tema y también por haber empezado a salir, ¿no?, al mundo de las organizaciones y empezar a pensar qué podíamos hacer nosotros teniendo en cuenta estos espacios de relacionamiento. Uno de los espacios que a mí digamos, me metió en este ecosistema de impacto fue un evento en Sustainable Brands en el año 2017, 2018. Yo me acuerdo que entré medio rápido, llegaba medio tarde, y había una persona que estaba hablando de lo que significaba el negocio de impacto, que era una forma de reconocer a las maravillosas personas que hacían su empresa. Él es segunda generación de la empresa más querida de Colombia, Felipe Macías de Colombia Crepes and Waffles. Y yo me acuerdo que esa frase me entró por el oído, pero también por el corazón, ¿no? Como que él hablaba de la historia. Y si bien los rubros nada que ver contra el Limpiolux y Crepes and Waffles, fue como entender de qué hablamos cuando hablamos de tejido social y de que en los países latinoamericanos, lamentablemente con cada crisis, este tejido social más se rompe, ¿no?, y se profundiza. Entonces, ahí hubo como un despertar de el propósito de nuestra compañía, de ser vehículo para crear una sociedad mejor a partir de lo que hacemos, generando no solamente trabajo genuino, sino también animando a las personas a entender que la inclusión laboral también trae otras oportunidades de desarrollo y a trabajar a partir de esto, ¿no? Las personas que trabajan con nosotros tienen barreras crónicas al empleo y acceso desigual a servicios básicos y a educación. Entonces, a través de la incorporación a Limpiolux hay un aprendizaje que nosotros como compañía hicimos para, desde el momento uno, mirar a las personas a los ojos, ¿no? Decirles lo valioso que va a ser su trabajo a partir de la relación de contratación directa con Limpiolux, conocer su nombre y a partir de ahí empezar a hacer y hacer comunidad, ¿no? Entonces ponemos mucho foco en eso. Sí, ¿cuántos empleados tenés? En este momento somos 2.867 personas. Brindamos servicios en toda Argentina y tenemos todavía una operación chiquita en Uruguay. La idea es seguir expandiéndonos, muy conscientes de este propósito. Y como siempre decimos, detrás de cada colaborador, colaboradora nuestra hay una familia. Entonces somos una comunidad de casi 10.000 personas. O sea, que el impacto llega a una comunidad de casi 10.000 personas. Miren, porque sé que hoy en día se pueden hacer más de una cosa a la vez. Entonces, los que nos están escuchando, me gustó lo que dijiste de Felipe Macías de Crepes and Waffles. Me encantó la empresa más querida de Colombia. Eso me parece un hallazgo. ¿A quién no le gustaría pertenecer a la empresa más querida de su país? Habría que hacer algo con eso. Pero si alguno de los que nos está escuchando tiene un ejemplo parecido, y ni hablar de si se encuentra en YouTube después de la charla, de alguien que los haya inspirado, el poder que tiene eso. Porque uno de repente entra tarde a un evento y lo ve a Felipe hablando en el escenario, y eso, no digo que eso únicamente haya cambiado todo, pero seguro que impactó en vos y en dónde están hoy. Así que los invito en el chat a compartir, los que nos están escuchando, si tienen algún ejemplo también inspirador que nos sirva a todos, que después lo vamos a poder compartir. Facu, en tu caso, ¿qué pasó a nivel personal?
Bueno, en mi caso, me acuerdo bastante patente el momento, digamos, fue en 2017 que estábamos creciendo con franquicias. Yo les contaba al principio que estamos en la parte de gastronomía y también bebidas, entonces teníamos ya 6, 7 locales y habíamos arrancado a franquiciar y empezar a expandirnos un poco a nivel nacional en Argentina. Y habíamos abierto hace un año la fábrica de cerveza propia y ya estábamos empezando a tener un volumen interesante. Y en estas proyecciones que uno va haciendo de, bueno, el año que viene vamos a crecer el 100% y vamos a tener 10 locales más y vamos a producir tanto, empecé a notar esto, que cuando empezaba a pensar en el impacto, si querés, de ese crecimiento que uno al principio ve todas las partes positivas, me empezaron a generar estas cosas de, bueno, ¿qué estoy dejando atrás? ¿No? A mí lo primero que me surgió en ese momento tenía que ver más con el tema de los residuos, ¿no? La gastronomía es una generadora de residuos impresionante, donde la gran mayoría es orgánico, pero que no se trata de la mejor manera posible. Entonces, y después la fábrica de cerveza, cada vez que producíamos por cada litro de cerveza, la cantidad de, supongamos, bagazo cervecero, que es la malta, son los cereales, que durante una hora lo tenés procesándolos con agua y después la parte que no usás se tira. Decís, ¿qué estamos haciendo con todo eso? Bueno, y eso me empezó a dar vuelta con eso. Y, y empezamos a profundizar un poquito y me acuerdo que un clic fuerte que me hizo fue, había armado como un área de sustentabilidad a partir de todo esto y fui a una charla de economía azul, había venido el autor de eso que era Gunther Poli y voy a esa charla, medio llevado por la persona de sustentabilidad, me dice, vení que quiero que lo conozcas y quiero que lo escuches. Y yo, bueno, dale, dale, vamos un rato. Y cuando fui me partió la cabeza, ¿no? Esto que él decía de que todo lo que para uno es un desperdicio, para otro en un ecosistema es un insumo. Y ahí empecé a pensar muchas de las cosas que nosotros usábamos y para lo que nosotros era un desperdicio, que no lo necesitábamos para nada. Y era cómo pensamos para quién eso es un insumo y es un insumo valioso. Bueno, charlé con él, generé buena relación, empezamos a pensar en la industria nuestra, qué podía hacer. Me acuerdo una de las primeras iniciativas que hicimos fue con el bagazo cervecero, esto que les contaba recién, empezamos a hacer panes de malta, súper nutritivos, empezamos a hacer análisis de todo eso con distintas instituciones, si querés, varios años después, porque todo lo que es alimentación es más complejo, pero terminamos certificando, pensá que eso mismo en el Código Alimentario Argentino se trataba como un residuo, era un alimento súper nutritivo y hoy ya está en el Código Alimentario, porque lo hicimos junto con varias instituciones, está en el Código Alimentario como un alimento. Pero bueno, ese primer momento realmente me empezó a hacer pensar las cosas de otra manera. Y a partir de ahí, eso fue sobre todo con Temple, que empezamos ese camino. Y después de unos años, ya en 2018, no mucho después, 2018-2019, que fue cuando lanzamos nuestra otra marca, que es la marca de gin, que se llama Bosque, y dijimos, lo hacíamos porque realmente teníamos ganas y no porque era una necesidad de negocio. Entonces, una de las premisas ahí, que tal vez algo se decía al principio, ¿no? Empresas que nacen con ese propósito, hay veces que no tenés esa posibilidad, ¿no? Temple no había nacido con ese propósito, y soy sincero con esa, nació por otra cosa, y en un momento fue, bueno, ¿cómo nos adaptamos? Porque realmente estamos generando un impacto y fuimos conscientes de eso. Cambio Bosque, dijimos, tiene que arrancar ya con un propósito. Yo no quiero armar una nueva empresa para después encontrar cuál es el propósito de esa empresa. Y ahí buscando, y también, bueno, el nombre y todo fue un poco por ese lado, dijimos, bueno, nos gustaba mucho la Patagonia, viajamos mucho y demás. Uno de los insumos principales es patagónico. Dijimos, la reforestación de los bosques va a ser el propósito de nuestra empresa. O sea, no solo vamos a vender productos, sino que vamos a reforestar bosques y ambas con el mismo peso. Nuestra compañía hace esas dos cosas. Y eso arrancó desde cero y bueno, ya con ese propósito, obviamente que una empresa que arranca así, bueno, es muy fuerte, ¿no? Porque ya la raíz empieza de esa manera. En las otras tenés que empezar a ver cómo ese árbol que fue creciendo para un lado lo empezás a enderezar y acá esto fue un poco más genuino desde el inicio. Me haces pensar en Alex Pryor y Guayaquil. ¿Lo conoces, Alex? No lo conozco personalmente, pero conozco mucho la historia de ellos. Sí, sí, sí. Un gran ejemplo de una empresa que hace yerba mate, estoy simplificando muchísimo, Sí, y el propósito no es vender yerba, sino reforestar la selva misionera,
¿Cuántos locales Temple tenés? Y hoy tenemos un poco más de 35 locales en Argentina. Eh, tenemos ya un local en Miami, estamos abriendo el segundo. Estamos en obra en México por los primeros locales. Ahora tengo uno de mis socios en Paraguay. Comento, pues justo vi que había de Asunción y demás, o sea que estamos en Paraguay. Y después manejamos otra marca que es Patagonia, también de cerveza. Y tenemos también locales, muchos locales en Argentina, unos 40 y pico, 50, y en Uruguay. Felicitaciones y muy rica tu cerveza, entre paréntesis. Gracias. Y metámonos un poquito más en algo que ya de a poquito fueron mencionando, ¿no? Pero me interesa hacer este doble clic en, siendo una empresa que genera impacto positivo, ¿cuál es el desafío o los desafíos sociales y o ambientales en donde se están enfocando o están queriendo ayudar a resolver y de qué manera a través de la empresa? Ceci, ¿querés empezar vos y después voy con Facu? Dale, bueno, a ver, voy a mencionar tal vez números de Argentina, pero que son representativos de Latinoamérica. En la Argentina hoy, casi la mitad de las personas ocupadas poseen empleos informales. Y en el primer semestre del 2024, la pobreza en Argentina superó la barrera del 50% y ya afecta a 24 millones de personas. Entonces, ¿por qué lo traigo? Porque obviamente son datos que duelen, son datos que nos interpelan, definitivamente. Y las empresas tenemos un compromiso para ser parte de la solución a estos temas, porque son temas que atraviesan nuestra sociedad, ¿no? Entonces, si hablamos de tejido social, sabemos que digamos, las empresas estamos hechas por personas, por supuesto, y casi todas las personas pasamos la mayor parte de nuestra vida trabajando. Y cuando trabajamos, participamos en relaciones importantes que dan forma a nuestra cultura. Y estas relaciones son parte de ese pegamento que es la sociedad. Entonces, en Limpiolux nosotros sabemos, como les decía hace un ratito, que el 42% de las personas que ingresan a trabajar es su primer trabajo formal. Y el trabajo digno ofrece a las personas, además de un trabajo, pertenencia, motivación y en el mejor de los casos, si uno sabe transmitirlo, un propósito. Entonces, cuando falta trabajo en nuestras comunidades, en nuestros países, decimos que se rompe ese tejido social. En nuestro país, en Latinoamérica, es una herida abierta que tenemos que sanar. Entonces, nosotros nos proponemos hacer esto y hablamos mucho de que no sea por altruismo, que no sea por un deber ser, porque sabemos que en el lenguaje de los negocios el altruismo no escala, ¿no? No es más que un gasto. Esto que a veces hablamos de que la responsabilidad social está en un área, una compañía, ¿no? Hay que traerlo a la transversalidad de la compañía, hay que entender que para poder escalarlo, no solamente es tomar conciencia de esas soluciones urgentes, porque de verdad la fuerza de los negocios, que acá Facu, que es emprendedor y que nosotros venimos de este origen emprendedor, la fuerza de los negocios es emprendedora, es innovadora, es creativa y puede dar esas respuestas que hoy necesitamos como sociedad. Entonces, desde Limpiolux, ante un problema social como es la informalidad laboral, la solución es crear puestos de trabajo y oportunidades de crecimiento para las personas. Oportunidades que no quedan en aprender tal o cual habilidad técnica, ¿sí? Sino, como decía al principio, que tienen la oportunidad de mirarnos a los ojos y entender que tienen el potencial de aumentar la autoestima, el orgullo, la vocación de liderazgo en el trabajo, la familia y la comunidad. Entonces, con esa convicción es que nosotros tratamos de ser una organización mejor todos los días. Sabemos que no somos una empresa perfecta, pero como que vamos en el camino de la mejora en función de estos conceptos tan importantes para nosotros que significa de qué hablamos cuando hablamos de resolver temas de inequidad social. Desde lo ambiental hacemos un montón de cosas. Podría también
contarles un montón de ejemplos. De hecho, somos carbono neutral desde 2 años, reportamos GRI. Realmente hay muchos procesos de profesionalización dentro de la compañía, pero fundamentalmente mucha conciencia de que somos como el segundo hogar de personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Oye, Ceci, pero dame algún ejemplo de cómo tu empresa hace esto de una manera distinta a lo que sería una empresa tradicional que solamente se enfoca, porque le va bien, contrata más gente y además las ayuda a crecer y las ayuda a formarse, y etcétera. ¿Cómo no? Bueno, primero a nosotros nos enfocamos en conocer la realidad de nuestras familias. Es decir, no tomar decisiones de programas de acompañamiento desde el escritorio, de decir, bueno, creo que como esta persona de repente nos cuenta que necesita un préstamo porque en la última tormenta se le volaron los techos de su casa, entonces hago un programa de préstamos a las personas y nos quedamos ahí. Nosotros hace 5 años lanzamos un programa que lo vamos evolucionando, iterando, que se llama Todo Comienza en Familia, que es una caracterización de nuestras familias. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de una encuesta que les hacemos, que más o menos dura 2 horas, con especialistas, no sociólogos, psicólogos, porque son personas que muchas veces, a ver, voy a hacer un paréntesis acá. Entendamos que trabajar con personas en situación de vulnerabilidad es muy desafiante porque son personas que no confían primero en las instituciones, porque muchas veces, o sea, la mayoría de las veces les damos la espalda, las instituciones, y que tampoco a veces pueden confiar en el otro, a veces ni en su familia, ni en sus amigos, porque es tanta la adversidad por la que atraviesan que a nosotros nos pasa a todos, ¿no? O sea, cuando uno ve en la calle una situación que nos duele, que es muy difícil, a veces como que damos vuelta a la cara porque nos está doliendo, no porque no querramos ayudar, ¿no? Entonces, esa confianza se va como desgastando, entonces son personas a las que les cuesta confiar. Entonces, primero confiar en la empresa, en la compañía, en que un futuro mejor es posible. Eso, digamos, es todo un trabajo. Entonces, volviendo al tema de la encuesta, cuando nosotros en esas 2 horas tenemos que ser muy delicados también en cómo abordamos esas preguntas, podemos conocer no solamente si son hogares monoparentales, biparentales, si tienen hijos, si sus hijos están escolarizados, cómo son las condiciones de vivienda, desde si tienen piso, si tienen un televisor, si tienen baño, hasta si hay situaciones de violencia intrafamiliar. En la pandemia nos acompañó mucho esta encuesta porque nos dimos cuenta que había situaciones de violencia doméstica, nos permitió generar un protocolo de acompañamiento a las familias. Por otro lado, son personas que ante cualquier tormenta o porque no cuentan con las condiciones de seguridad eléctrica, sufren incendios en sus propias casas. Entonces, conociendo esas realidades vamos generando programas. Entonces, por ejemplo, tenemos un protocolo de emergencia que es ante situaciones de incendio o ante situaciones de inundación, no solamente se los acompaña directamente la empresa a la familia, sino que se genera que se despierte la voluntad solidaria de toda la compañía. Entonces, no solamente nos enteramos a través de la supervisión de esa realidad para poder acompañar, sino que se arma una red en la compañía para poder acompañar a esa familia o a esas familias que están pasando por ese momento. Bueno, te hablé del protocolo. Otro ejemplo es conocer cuál es el nivel educativo. Entonces, en la compañía ya hace muchos años tenemos este acompañamiento para poder llegar a la terminalidad secundaria, que como les decía también muchas veces es la terminalidad primaria. Entonces los mentoreamos, los acompañamos a buscar en el colegio donde fueron, el último grado que cursaron. Entonces a partir de eso, bueno, toda la documentación, eso lleva un montón de tiempo y muchas veces por no hacerlo no lo dejan. Y nos ha pasado de personas que nos dicen, o sea, yo lo hice por mis hijos
y que de hecho hemos tenido 2 casos de padres que se recibieron con sus hijos en secundario. Entonces, eso es una cosa espectacular. Y después comentarios, por ejemplo, de todas las capacitaciones, que hay un montón de capacitaciones técnicas, hay una escuela de líderes, o sea, los capacitamos en habilidades técnicas y en oficios también para que puedan ir desarrollándose, y eso está vinculado con el negocio, ¿no? Porque no solamente hacer tareas de higiene, sino que en una escuela de oficios donde pueden hacer tareas de pintura, cerrajería, o sea, hay todo un área de mantenimiento edilicio, que es una propuesta que nosotros damos al cliente, pero hay una huella social, ¿no? O sea, cuando ingresan con determinados conocimientos y determinadas condiciones, y a medida que vas pasando el tiempo en esa capacitación y capacitación en oficios, o sea, la idea es levantar la vara de la empleabilidad de cada una de las personas, tanto sea para quedarse trabajando con nosotros, como para migrar hacia otras compañías. Nosotros siempre decimos, no tenemos a las personas en una planta y las vemos todo el tiempo. Nuestra gente está conviviendo en la casa de nuestros clientes. Entonces, por ejemplo, no voy a decir la empresa, pero en una planta automotriz, ¿no? Hay 250 personas de Limpiolux conviviendo aún con otro sindicato en una planta automotriz, ¿no? Entonces ahí ya hay un desafío enorme. Entonces, ¿qué hacemos? Invitamos a nuestros clientes a compartir, ¿no?, con nosotros lo que están haciendo en temas de acompañamiento, en temas de sustentabilidad, y nos sumamos a sus programas y también los invitamos a participar de los nuestros. Y así se crearon cosas fabulosas, como por ejemplo que los uniformes reciclados, porque imagínense, nosotros usamos un montón de uniformes, que los uniformes que ya no sirven, los que están rotos y que no los podemos reciclar, sean parte de una pieza automotriz para los paneles ionizantes de la camioneta no sé cuánto, ¿no? Entonces, o sea, se empiezan a abrir conversaciones que uno no sabe dónde van a terminar, ¿no? Entonces, esa apertura es parte de la cultura. Me callo. Buenísimo, gracias. Mirá todo lo interesante que salió recién. Muchas gracias. Y después, bueno, te voy a repreguntar algo, pero quiero ir con Facu primero. En tu caso, Facu, Bueno, nosotros dentro de la empresa tenemos distintas marcas, ¿no? Y un poco lo que trato de que cada marca tiene su personalidad y sus objetivos y todo, entonces tiene un propósito distinto. Por ejemplo, con Bosque, que les contaba, es la Patagonia, es la reforestación de bosques, entonces ahí buscamos, como decía recién Ceci, en general cada empresa y cada marca abarca muchos aspectos del impacto, pero trata de enfocarse en alguno. Nosotros ahí sobre todo lo ambiental, desde la reforestación, y también nos enfocamos mucho en el desarrollo de las economías regionales, ¿no? Entonces trabajamos en pueblos chicos de la Patagonia y trabajamos mucho con emprendedores de la zona. Por ejemplo, en Bosque el insumo principal es el enebro en el gin. Y en Argentina, en la Patagonia, específicamente en la zona del Bolsón y Lago Puelo, es una zona donde se da un enebro increíble. Es un enebro que sale en distintos lugares del mundo, no en tantos, pero está en distintos lugares del mundo. En Argentina uno lo puede encontrar en varias provincias, en Córdoba, pero no sirve para el gin. Ahora, justo en esa zona, es increíble el producto que está. Y nunca se le daba tanto valor, se usaba para cremas y demás. El enebro es un arbusto que pincha muchísimo, cosecharlo no está bueno. Y algo que fuimos haciendo fue que nos dimos cuenta que el enebro importado, que venía de Italia y demás, valía, por darle algún número, no sé, $50 el kilo. Y acá a alguien que lo cosechaba le pagaban 2 pesos. Entonces empezamos a ir a familias del sur que había enebro salvaje, nosotros decimos enebro salvaje que crecía por todos lados y lo tenían por ahí, para que empezaran a cosecharlo. Al principio no querían saber nada, cuando teníamos las primeras charlas, porque era, no me voy a poner a cosechar eso, que es un garrón y encima vale poco. Y nosotros le empezamos a decir, mira, nosotros te lo vamos a comprar, te vamos a enseñar cómo secarlo y te vamos a pagar directamente a vos el valor del enebro internacional. Si el enebro vale $50 en este momento, obviamente la cara de todos será como, no, de golpe pasaban de decir no a sí ya y lo único que quiero hacer, ¿no?
Con eso empezamos a hacer un desarrollo de proveedores locales con un insumo clave, que hoy eso fue sirviendo para distintos gin de Argentina. Entonces creo que eso nos nutre mucho, voy todos los años, me encuentro con esas familias, vemos cómo vienen evolucionando. Bueno, entonces como que esas dos puntas, y si se quiere, en lo que contaba de reforestación, algo que hicimos fue, había una ONG que se llamaba Reforestar, que la había creado dos o tres amigos súper apasionados y con ganas de hacer lo imposible. Y cuando yo voy por primera vez a una reforestación, en el medio de la Patagonia, cruzando 3 ríos en montaña, un lugar inhóspito, una experiencia increíble, yo lo que veo es que estaban solos y eso no iba a durar tanto. Entonces un poco lo que elige fue, che, Toby, yo estoy para acompañarte, pero a mí me gusta hacer las cosas a largo plazo. Y eso también lo digo como un concepto para lo que es el propósito que le pongamos a las empresas. Pensémoslo en el mediano y largo plazo, porque en el corto plazo además es muy frustrante. Entonces sí, cada cosa que emprendo con cualquiera de las marcas, en lo que nos embarquemos a nivel sustentabilidad, es de mediano y largo plazo, si no, no lo hagamos, ¿viste? No es que, che, dono acá y mañana dono allá y después, es como comprometámonos. Y ahí un poco lo que le dije a Toby fue, yo estoy para comprometerme, para apoyarte de Bosque, pero estoy para apoyarte no solo a nivel económico, sino te armo un board, yo comprometo a mis socios, te sumo gente interesante, lo pensamos a 5 o 10 años, vemos la proyección que tiene que tener esto. Yo me quiero quedar tranquilo de que si le voy a dedicar tiempo y recursos a esto, va a ser de largo plazo. Bueno, le encantó. Historia fue que en el momento que yo fui, 2021, reforestaban 12.500 árboles por año y hoy, 3 años después, estamos haciendo 200.000 árboles por año, todo de manera orgánica, con un crecimiento. Y fue más, y eso es lo que quiero transmitir, es no siempre es plata. No fue Bosque pagando por los 200.000 árboles, fue Bosque involucrándose, entendiendo la problemática, ayudando a esa organización, a esos emprendedores que estaban haciendo eso de manera social, y todo eso generó un impacto impresionante, ¿no? Felicitaciones, qué impactante ese crecimiento. ¿Y con Temple Bar hay algo relacionado con impacto? Claro, y con Temple, un poco lo que contaba al principio, me enfoqué mucho en. Temple es una marca mucho más urbana, eh, y nos involucramos mucho con todo lo que tiene que ver con los residuos y con la alimentación. Son como dos cosas que nos atraviesan mucho. Entonces, por ejemplo, uno de los casos es el que le contaba, hicimos dos o tres cosas. Por ejemplo, hoy el manual de bares sustentables de la Nación fue hecho con Temple. O sea, si uno ve cualquier bar que dice, bueno, cuál sería una guía de sustentabilidad, se lo puede descargar a nivel de Nación y de Ciudad de Buenos Aires, y esa guía está armada, o sea, trabajamos mucho para armar esa guía de impacto. Y después el otro tema, creo que clave, que nos llevó mucho, y vuelvo al punto del mediano y largo plazo, fue esto que les contaba del pan de Malta, ¿no? O de la Malta en sí como pasar a ser alimento. Fue algo cuando lo empezamos a hacer, como todo emprendedor, no me importó si estaba en un código alimentario, si no estaba en un código alimentario. Agarramos la malta, la transformamos en pan en base a recetas que fuimos encontrando en distintos lugares y lo empezamos a hacer en algunos de nuestros bares. Y hacíamos ese pan de malta para hamburguesa y hacíamos pizza con ese bagazo y quedaba buenísimo. Empezamos a trabajar con eso, pero cuando eso lo tenía que empezar a escalar a diferentes provincias, ahí obviamente empezaba a tener un conflicto porque podía tener algún problema, digamos. Entonces fue como, che, esto no lo puedo escalar, ¿cómo hago para escalarlo? Y necesita que esto esté todo certificado y que esté en el código. Bueno, entonces nos embarcamos en esa. Y junto con CONICET, UCA, empezamos a involucrar a un montón de actores para hacer todos los análisis. Nos llevó más de 5 años que se pudiera poner en el código alimentario y eso permitiera que no solo nosotros, que también vuelvo a lo mismo, o sea, a nosotros no nos importa el impacto solamente que hace Temple, era, che, acá hay algo para cambiar. Entonces, finalmente fue este año que terminó quedando en el código alimentario, para nosotros fue un éxito tremendo y eso nos permitió ya hacer acuerdos, por ejemplo, con la panificadora a la que le compramos panes para hamburguesa para todo el país. Nosotros le dimos la receta, le damos la harina de bagazo y ellos nos hacen el pan de Malta. Entonces ya empieza a agarrar otra escala, algo que hasta hace un tiempo atrás era un residuo. Así que ahí es donde más comprometidos estamos con Temple. Espectacular. Yo
Mi gran pesar es que tenemos una hora para esto y que tengo que abrir preguntas a los que nos están escuchando. Les voy a hacer una última yo, pero les recuerdo a los participantes, a los oyentes, que en el Q&A pueden poner sus preguntas. Nos quedan 15 minutos, entonces esta última mía les agradezco que la respuesta sea un poquito más corta, a ver si podemos atender las preguntas que tengan los que nos escuchan. ¿De qué manera ha sido negocio esto? Eh, Porque a mí me gustaría pensar que por todas estas cosas que hacen, no sé, un inversor está más dispuesto a invertir en la empresa, un empleado está más dispuesto a quedarse, un cliente está más dispuesto a pagar más por el producto. No sé si es así. ¿Tienen algún ejemplo concreto ustedes que haya habido retorno sobre esta inversión? Ceci. Sí, hay toda una parte más intangible que tiene que ver con la cultura de la compañía, las conversaciones y todo esto que de alguna manera se abre con los clientes, ¿no? Que mejora el posicionamiento, o sea, como que una cosa va llevando a la otra, mejora el posicionamiento, mejora las mesas de negociación con el cliente porque, como les decía, nosotros somos una industria de mano de obra intensiva y en temas de mercado y competencia hay una gran informalidad en Argentina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos jornada laboral completa y reducida y hay muchas compañías de nuestro rubro que van cambiando de nombre y que utilizan la evasión como variable de costo. Entonces le pagan a las personas en negro, o les pagan 4 horas en blanco y 4 horas en negro. Entonces es una realidad eh, con la que venimos, digamos, batallando hace años, de años, y buscando jerarquizar la actividad y buscando generar también con otros actores sociales política pública para poder revertir esta situación en donde haya de alguna forma una inspección respecto de la formalidad o informalidad en el trabajo, que es parte de otra conversación. Entonces, cuando nosotros tenemos la capacidad interna de generar conversaciones difíciles y nos sentimos seguros con eso, eso abre una puerta, ¿no?, a poder hablar con otros grupos de interés. Entonces, en el caso de los clientes, mejora las negociaciones porque como en el 80% nosotros tenemos mano de obra, cuando viene la paritaria, ¿no?, es todo un ejercicio para poder trasladar ese costo al cliente y eso genera tensiones. Entonces, cuando el cliente tiene un valor percibido de lo que hacemos puertas dentro de la compañía y cuál es nuestro modelo de negocio y nuestra huella social, esas conversaciones son mucho más fáciles y hemos aprendido un montón en el camino y el ejercicio hoy está impactando financieramente. Porque antes teníamos clientes que nos pagaban a los 60 días. Hoy, digamos, todo lo que es el DSO ha cambiado, ¿no? Y estamos como con objetivos mucho más desafiantes y cumpliéndolos. Por lo menos en el privado, igual público tenemos muy poquito. Por otro lado, cuando hablamos de impacto positivo, hablamos de que las personas tengan una mejor calidad de vida y eso impacte en su bienestar y cuando impactan en su bienestar impacta en la productividad. Entonces, en el mercado tenemos, siempre hemos tenido, pero ahora más todavía, menor índice de litigiosidad en el mercado, o sea, como respecto de la competencia, y menores índices de ausentismo también. Y eso impacta directamente en el negocio. Nos mejoró con la cadena de valor, o sea, hemos participado de la confección del protocolo de proveedores de impacto y cuando uno puede hacer negocio con empresas que vibran en el impacto positivo, todo es mucho más fácil, amigable y se disfruta muchísimo más. Y por último, y no menos importante, para mí el tema del talento. La retención de talento en una empresa con propósito es altamente superior al mercado y hoy los índices de rotación en todas las industrias, en todos los niveles de compañía, es altísimo, ¿no? Así que también nos ha ayudado en eso un montón. Bueno, creo que no sé, me queda alguna cuestión por mencionar, pero básicamente eso. Gracias, Ceci. Facu. Bueno, yo muy cortito doy algún ejemplo, sobre todo con Bosque. A nosotros, producto en el segmento premium, sustentabilidad es el mejor diferencial. Eh, Obviamente siempre sobre la base de tener un buen producto, pero
que seas una empresa con impacto, sobre todo si querés entrar en mercados como el europeo o mismo también en Estados Unidos. En Europa fue muy fuerte. Nosotros, casos puntuales, fue que el mayor importador de bebidas de Italia nos contactó y es hoy nuestro importador. Y nosotros habíamos salido mejor gin del mundo y todo, y nos dijo, che, yo no te estoy llamando porque saliste mejor gin del mundo, te estoy llamando porque está certificado como B, ¿no? Y estamos buscando y no hay productos o marcas de este estilo en el mundo, hay muy pocas que tengan ese compromiso, no solo por la certificación, sino por toda la campaña de reforestación. Entonces, como que a nosotros, así como hablo de ese importador, tenemos 2 o 3 en Europa que fueron por lo mismo. O sea que a nosotros nos pegó concretamente en negocios redituables y vuelvo a repetir, cuando uno empieza a competir por ciertos segmentos de mayor poder adquisitivo, donde la gente tiene un peso más para decir qué estoy comprando y prefiero comprar una cosa u otra, esto es un diferencial fortísimo. Eh, Ahora les voy a leer una pregunta que me llegó por WhatsApp. Quería comentar que hay algunos cambios de regulaciones, que esto lo conozco por estar en la cocina del movimiento B, que hacen que para entrar en ciertos mercados, porque mencionaste Europa, hoy sea opcional algunas de estas cosas que hemos hablado y probablemente mañana sea obligatorio. Entonces, Entonces, son tendencias que yo honestamente creo que se vienen y que van a estar en aumento, y que conviene adelantarse y posicionarse tempranamente. Y lo otro que me hicieron acordar es que Vista ya a nivel global, ¿viste? Hay una casa matriz en San Diego y es una empresa que hace ya muchos años que los dueños son private equity, ¿no? Son estos fondos. Y cada 5 o 6 años hay un cambio de manos. Y hablando con el director ejecutivo, con el gerente general, me contaba, porque ya él está hace bastante, entonces ya pasó por tener como 3 dueños distintos, que antes, cuando se interesaban en la empresa, no sé, hace 3 administraciones o 3 dueños atrás, ni le preguntaban de temas de sustentabilidad. Y hace uno atrás, por ahí de 5 o 6 interesados, uno le preguntaba. Y en el último cambio de manos, todos de las primeras preguntas que le hicieron fue, contanos qué estás haciendo con temas de sustentabilidad. Bueno, a ver, la pregunta que me llega por WhatsApp es, ¿qué le dirían a alguien que está diciendo, bueno, ok, me parece interesante y estoy para empezar este camino? ¿Alguna sugerencia? Facu, ¿querés que yo, Dale, dale. un primer comentario, pero súper corto. Yo creo que es primero buscar algo que realmente te movilice, que tengas ganas, yo decía al principio, que tengas ganas de que sea parte de tu estilo de vida, ¿no? Como que tomarlo, si uno quiere hacerlo con compromiso, es que así como uno está en la empresa y quiere estar muchos años haciendo eso, la parte de propósito y sustentabilidad tenés que sentirlo para querer hacerlo en el tiempo, no es solamente algo de este año o del año que viene. Entonces, nada, sentir ese propósito, buscarlo un poquitito, no es algo para salir ya, mañana, buscarlo, elaborarlo, hablarlo también con colaboradores al principio a ver qué es lo que la empresa lo atravesaría y después un poco lo que decía es, a mí me gusta pensar las marcas casi como personas que tienen su desarrollo, su personalidad y todo, entonces tratar de entender si eso que estás pensando también a la marca o a la empresa lo atraviesa, porque es lo que permite que lo vaya incorporando. Creo que Ceci lo dijo en algún momento, esto no es solamente un área o algo, esto como que si en algún momento no es transversal, siempre desde arriba para abajo, uno tiene que sentirlo mucho para no machacarlo, pero después tiene que ser transversal para que dure el tiempo. Ceci, Gracias, Facu, buenísimo. Sí, un poco en línea con esto, creo que somos las personas las que tomamos decisiones y creo que desde hace 200 años, ¿no? Hemos llegado a esta situación que nos ha puesto de caras a estos grandes desafíos ambientales y sociales. Y hace 200 años, o sea, la educación que estamos recibiendo tiene que ver con esta disociación, ¿no? Disociar la mente y el corazón, en definitiva. O es una cosa o es la otra, ¿no? Y en estos 200 años también aprendimos que el éxito se mide por la rentabilidad económica. Entonces, somos personas intentando desaprender
esto que nos trajo hasta acá. Entonces, lejos de sentir culpa por querer ganar dinero, porque de vuelta es el aire que respiramos, creo que la invitación es a ser muy conscientes del poder que tenemos cada uno de nosotros en la toma de decisión. Y sí, como decía Facu, ir un poquito hacia adentro, tomarnos un tiempo para pensar en función a este mundo tan desafiante y con mucha conciencia sobre el periodo de transición que estamos viviendo como humanidad. Pensar qué queremos hacer cada uno de nosotros, cada una de nosotras, por el futuro. O sea, yo siempre me pregunto, ¿qué semilla estoy dispuesta a plantar hoy, ¿no? Cuyos frutos probablemente no vea en mi vida, ¿no? Lo vean otros. Pero ¿qué tan dispuesta estoy a plantar esa semilla hoy? Entonces, por ahí, nada, regalarles esta frase. Buenísimo. Tengo 2 o 3 preguntas más y ahora estamos en tiempo de descuento. Entonces, por ahí, más que contestar los dos, el primero que me hace así con la mano y yo lo veo, le doy la pregunta a él o ella. La primera es cómo involucrar al sector público en promover esto. ¿Quién Ceci, la todo toma? tuyo. Bueno, me encanta, soy la chica articulación, me encanta articular y para poder articular, primero resiliencia, porque no siempre del otro lado hay personas dispuestas o con esta disponibilidad, apertura para poder hablar, pero nunca dejar de intentarlo. Creo que en articulación y no solamente con el sector público para generar política pública, obviamente, sino también con sindicatos, con academia, con otros actores sociales para tener más fuerza. O sea, solos no podemos. Entonces, colectivamente generar espacios para poder tener esas conversaciones poderosas que nos impacten y nos provoquen más preguntas cuyas respuestas tal vez no tenemos, pero que nos generen esos ámbitos de conversación profunda con los actores que necesitamos. Creo que, bueno, por lo menos a mí además me pasa desde mi propio mercado, o sea, hay mucho por hacer, hay una tarea pendiente enorme. Y la forma de avanzar es generando esos espacios de conversación con mucho sentido de vulnerabilidad, ¿no? Sabiéndonos vulnerables. Gracias, Ceci. Facu, ¿te animás a compartir algún fracaso en este viaje tuyo, en este camino y algún aprendizaje de ese fracaso? Eh, sí, sí, varios. Yo creo que, a ver, el momento que obviamente peor la pasé en este proceso porque tuve que frenar muchas cosas fue con pandemia, que creo que hicimos muchas cosas a nivel social, pero sobre todo por el equipo, pero tuvimos que frenar mucho y me generó mucha frustración. Creo que los mayores momentos de fracaso son, tal vez en algún momento lo decía Ceci, cuando sentís que no avanzás o cuando sentís que vas para atrás, como que es muy largo esto. Creo que la diferencia es poder hacerlo a largo plazo. Momento de fracaso fue cuando hicimos lo del bagazo, esto que les contaba, ¿no? Hicimos un proceso infernal y en un momento tuve que frenarlo a cero, porque no podía escalarlo. Y por eso también dejé la parte de políticas públicas, Ceci, porque yo creo que la forma que encontré de articularlo y ganarlo fue tiempo, fue que sintieran de que no nos vamos a cansar. Entonces, si querés puedo dar varios ejemplos de fracaso y todos los fui pasando solo con tiempo, con constancia y porque creí en el mediano y largo plazo. Porque lo vas a tener, es como que ni a palo cualquier cosa que arranques ahora en este camino, en casi todos vas a tener pequeños o grandes fracasos. Ok, buenísimo, gracias por animarte a compartir eso. Voy a terminar con una de Chani, que estoy leyendo acá del Q&A, a ver si cada uno, me interesa la respuesta de los dos. ¿Se animan a compartir, si tuvieran que elegir un indicador, puede ser social o en tu caso, Facu, por ahí es ambiental, pero un indicador que sea el que más usarían para medir si están bien encaminados o no tan bien encaminados, cuán bien les está yendo en esto de ser una empresa con impacto? ¿Qué indicador sería? En mi caso lo tengo como súper acá, que es el bienestar de las personas que trabajan en Limpiolux. Ese para mí es el indicador más importante y el que refleja un montón de cosas. Y
como vamos cerrando, te quiero felicitar y agradecer, Ceci, porque no es obvia la respuesta a esa pregunta, de cómo medimos el bienestar de las personas. Y veo que con mucha valentía te estás animando a llegar a tu propia respuesta. Así que me parece un logro fantástico. Felicitaciones. Facu, en tu caso, Mira, digo un indicador que medimos hace poco en otra organización en la que soy parte, que es un club que tiene 300 personas en la que trabajamos todos, y me encantó una pregunta que hicimos que fue cuán conectado con el propósito te sentís, digamos, tu propósito con el propósito de la organización, y el 97% había dicho que lo sentía. Es una organización de 40 años que se viene trabajando mucho y hay mucho, pero me voló la cabeza eso, como que para mí un indicador es si el equipo, porque eso implica un montón de cosas. Yo hablé poco del equipo, creo que sí, si lo hablo más, pero implica que la gente que estás tomando y que la gente que se va quedando en la empresa está valorando, está sintiendo lo que estás haciendo, quiere ser parte de eso y es parte de un compromiso y un propósito personal también. Entonces, tener la mayor cantidad de tu equipo eh, alineado en su vida personal con el propósito de la empresa y de la marca es un indicador que está buenísimo. extraordinario eso, porque no llegué a preguntar, y estamos sin tiempo, de cómo hacen para que esto decante con sus colaboradores, pero por lo que dicen veo que lo han hecho muy bien, así que esa queda pendiente. Y déjame felicitarte a vos en particular por estos temas de reforestación, que con la evidencia que estamos teniendo cada vez más creciente, o sea, hace nada, ayer estaba hablando con un chair que tiene 2 hijas viviendo en Valencia. El tema de las inundaciones es tremendo, e impactado por Tremendo. el calentamiento del Mediterráneo, en fin. Gracias, Facu. Gracias a ambos por sumarse. Gracias. Flor, te entrego para que cierres. Bueno, muchísimas gracias. Qué lindo que es tener expositores que inspiran. Llegamos al último LATAM Conversa del año, así que hasta el próximo año no nos vamos a ver. Como siempre les digo, los dejo con una muy breve encuesta. Les pido que la contesten, les lleva un minutito y seguimos agregando valor a nuestros eventos. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Gracias Gracias a todos. a todos. Buen Adiós. fin de semana. Gracias.